Ya, dale cuando queráis. Ok. Bueno, miembros del cuerpo docente y compañeros, bueno, primero voy a poner en pantalla completa. Bueno, hoy les presentaré una publicación por Watts 2020, en la cual se centra en la estructura sísmica, la anomalía gravimétrica y las flexuras corticales, o sea, de la corteza, de esta cadena montañosa eh, acá de Hawái que se llama el Emperor Sea Mountain. Bueno, como la publicación en general se basa en una obtención de datos sísmicos en las cuales se estudian las velocidades de las ondas P para analizar la densidad, la anomalía gravimétrica y la flexura de la corteza oceánica como les dije, en esta zona que queda cercana a Hawái, que está, bueno, acá están las islas hawaianas, y principalmente el estudio se genera acá, donde podemos ver también que hay como una desviación de este hotspot que se ve acá. Bueno, generalmente los hotspots son considerados que están fijos en el manto, pero como les mostré en la figura anterior, esta en particular tiene una desviación y se asocian dos principales teorías, que es que el hotspot hawaiano pudo haber migrado hacia el sur, o lo otro es una combinación de que de la placa Pacífico cambió de movimiento, de orientación de movimiento, y además el hotspot se movió un poquito, o sea, un poquito, que es lo que aceptan más en esta publicación, en la segunda de estas dos posibilidades. El Emperor Sea Mountain, que sería toda esta cadena montañosa que está debajo del agua, es una mezcla de atolones, islas volcánicas y buyots, que los buyots son básicamente montañas debajo del agua. Y este estudio se centra alrededor básicamente de dos buyots principales, que uno es el Jimu, que está en esta zona, y el otro es el Suiko. Y también otra cosa importante a considerar es que bueno, esta cadena está emplazada sobre una corteza oceánica de edad cretácica. Se obtuvieron principalmente datos sísmicos y datos gravimétricos. Uy, perdón. Básicamente los datos sísmicos se usaron una metodología o unas herramientas de Lancet, y los principales que fueron los OBS, que eran sismómetros en el fondo marino, en los cuales en la figura de la izquierda los podemos observar el perfil que se hizo, tomando en cuenta acá el Goyet de Suico y acá el de Jim. Y también se usaron datos de gravimetría en el mismo perfil, en los cuales se utilizó el Shipboard Bell Aerospace o BGM-3, ese tipo de gravimetría, cual tenían dos bases de datos que podían usar, uno que era como satelital y otro que lo usaron a través de un barco. En este estudio en particular ellos prefirieron los datos que obtuvieron a través del gravímetro desde un barco, ya que presentaba menos ruido. Bueno, y con estos datos se procedió a hacer un modelamiento. Primero se hizo un modelamiento sísmico que se hizo por capas, y se usó una metodología de inversión, la cual, si no me equivoco, es una metodología que desarrolló el profesor también. Y
Lo hicieron, bueno, acá se ven las velocidades de los datos que obtuvieron a través de los sismómetros, lo cual permitió aproximar la estructura de los edificios volcánicos. La base de este modelo se asumió a unos 30 kilómetros de profundidad, bueno, que acá no llega a estar, pero esa es la base que consideraron los realizadores de esta investigación. Y otra cosa interesante es ver que, bueno, acá tenemos el perfil de velocidades. A medida que vamos más profundo, la velocidad de reflexión y refracción de ondas es mayor. Lo que no se observó, que fue muy curioso, es una discontinuidad de underplate, que para los que quizás no estén muy familiarizados, el underplating es algo que se espera observar en hotspots continentales o oceánicos, en las cuales tenemos una acumulación de fundido debajo de la corteza, ya debido a la anomalía térmica que se le asocia a los hotspots. Este underplating puede generar un uplift, o sea, un levantamiento de la corteza, un abombamiento, mejor dicho, lo cual contrarresta la subsidencia. Pero esa discontinuidad, particularmente en los datos que se vieron acá, no se observa. Eh, para el modelamiento gravimétrico se dividió en 7 interfaces, eh, los cuales, bueno, no se usaron los datos gravimétricos para modelar, sino que se usaron los datos sísmicos para modelar a través de diferentes metodologías. A través de los datos sísmicos pudieron modelar o calcular la densidad aproximada de estas diferentes interfaces debajo de la superficie. Y a través de esta densidad luego obtuvieron como las anomalías gravimétricas esperadas. Como se ve acá, tenemos en la zona roja, es lo observado, o sea, lo que se midió a través del gravímetro en el barquito que ellos fueron, y lo modelado a través de los datos sísmicos fue la, bueno, la línea negra que se ve acá, que como pueden observar se ajusta muy bien o sea, lo calculado se ajusta muy bien a lo que se observa. Bueno, en general lo principal de este proyecto fue las discusiones que se pudieron obtener. Se armaron diferentes perfiles de contornos de velocidades en los cuales pudieron observar diferentes capas, las cuales fueron interpretadas de diferentes formas. Las capas más someras, o sea, las que están más arriba en este perfil, se asociaron a sedimento pelágico, o sea, de fondo marino, los cuales empezaron a, a depositarse encima de toda esta cadena montañosa. Luego tenemos estos contornos verdes, los cuales son obtienen bajas velocidades y se asocian a bajas densidades y altas porosidades, por lo cual se interpreta que esto corresponde a, a volcanoclastos y a erupciones muy cerca del nivel del mar, debido a la porosidad. A medida que vamos bajando, se ven lo que se interpreta como diques y otros intrusivos ya cristalizados como gabros o otros ultramáficos, que está alrededor de los 2 a 3 kilómetros. Se empiezan a ver esas zonas. También es interesante ver estos contornos que se observan en esta zona, bueno, también se observan en la parte de abajo, que se asocian como intrusiones y en algunos casos tenemos anomalías de menor velocidad en partes más profundas, los cuales interpretan como,
como intrusiones todavía no cristalizadas. A través de esta parte también podemos ver que se modeló la línea del MO a estar alrededor de 14 kilómetros. Acá bueno, en la imagen inferior hay dos líneas punteadas y una continua, si pueden observar. La línea punteada superior es como la parte más somera que puede estar el MO, y la línea punteada inferior sería como lo más profundo que pudiese estar. Mientras que la continua es el promedio de ambas, y eso es lo que toman en esta zona como, bueno, en este estudio como la línea del MO modelado. Luego de esto, a través de los datos en general gravimétricos y usando la batimetría, se espera también, bueno, se hace un estudio para observar o calcular de alguna forma el grosor elástico, o sea, básicamente todo lo que el hotspot extruyó durante su actividad, y también la, el grosor de la placa de la placa oceánica que lo subyace. En este caso, eh, se modeló, y la, bueno, el espesor de la placa oceánica lo estimaron como alrededor de 5 kilómetros, que sería esta zona más azulita, y el grosor elástico, que sería todo, como mencioné anteriormente, lo que se extruyó durante la actividad del hotspot, eh, se, se estima alrededor de los 14 kilómetros. Y acá en este esquema se puede ver un poquito más la simbología que se le asocia, donde tenemos los sedimentos, luego en verde y en naranjo tenemos los extrusivos, y los intrusivos están en estas zonas rojas con las B. Y también tenemos otros intrusivos que afectan mayoritariamente a a la corteza oceánica. Ahora con esto, a través de, bueno, de la obtención del grosor elástico, se obtiene un estimado al volumen que extruyó durante la actividad del hotspot, que lo tienen, bueno, esta cifra de acá, que sería alrededor de toda la cadena montañosa, o sea, como el volumen en general de la cadena montañosa. ¿Y para qué se realiza esto? Bueno, esto se realiza para estimar el flujo de la pluma, o sea, cuánto, cuánto extruía por segundo esta pluma mantélica o este hotspot, que alrededor quedó de 0,6 metros cúbicos por segundo, a través de las estimaciones que realizó. Y lo último que se observó o que se estudió fue la subsidencia de esta cadena montañosa, en la cual, de acuerdo se usó un modelo de la placa, de la placa, de una placa que se enfría a lo largo del tiempo, con lo cual observaron que había una discrepancia entre lo que debiese haber subsidio versus lo que realmente subsidia. La línea punteada superior de color morado es lo que esperaba que subsidiera, y la línea punteada inferior, como la media anaranjada que se ve, es lo que son una línea que trata de unir los picos de todas estas montañas, o sea, los cénitos, las partes más. Acá en el estudio no supieron muy bien a qué en general asociar esta subsidencia mayor a la esperada, pero hicieron una conexión con el hecho de que no había un abombamiento debido al underplating, que no existe en este caso. También lo que sí pudieron hacer fue, a través de revisión bibliográfica, observar que los arrecifes, eh, bueno, datando estos, vieron que hubo una subsidencia muy rápida, una subsidencia bien brusca en la zona,
que al final después se estabilizó un poco y se ve más o menos lo que se observa hoy en día. Y mencionan que en general no hay una explicación eh, que, que reúna como todos los criterios para ellos que sea suficiente para explicar esta subsidencia. Bueno, y como conclusiones, tenemos que los datos sísmicos y gravimétricos eh, llegaron a... eh, uy, perdón, acá hay un type, esto sería como el grosor de la corteza. Los modelaron y llegaron a que podían haber entre 12,1 kilómetros más o menos 1,5 y la profundidad del MOE estaba alrededor de los 14 o los 15 kilómetros, mejor dicho. Llegaron a una estructura por capas de la zona estudiada, en las cuales en la parte más superior tenemos los sedimentos subyacidos por los extrusivos, finalmente por los intrusivos de Gabro o otros ultramáficos, y finalmente la corteza oceánica en sí. Cabe recalcar de nuevo que no hay una evidencia de un underplating magmático, el cual está asociado como a un abombamiento de la corteza, y esto es la única como asociación que le hacen al exceso de subsidencia observado en esta zona. Pero igual no llegan a algo concreto para explicar esta discrepancia. Y eso sería la presentación a grandes rasgos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna eh, comentario. Sí, ¿Aló? sí, no mencionaste cuál era el espesor elástico de, o- de la región. Si lo calcularon o no. El espesor elástico lo estimaron alrededor de 14 kilómetros, como se veía acá, que era el espesor de todo el material asociado al hotspot o al magmatismo o al volcanismo, mejor dicho, del hotspot. Ya. Ahora yo no entiendo por qué dicen que no hay underplating. Si, si las velocidades bajo el mojo, ¿qué magnitud son? Eh, las velocidades bajo el modo serían, espera, no tengo el dato ahora como duro exacto, pero No, observaban la discontinuidad eh, como homogénea o más o menos homogénea bajo el mojo, la cual ellos esperaban observar como una anomalía de menor densidad, o sea, de menor velocidad, justo debajo de la zona, la cual no observaron. sí, pero están todo el rato sobre el ridge. Entonces, es normal que sea homogéneo, porque están todo el rato sobre el ridge. O sea, el perfil es a lo largo del ridge, no es perpendicular al ridge. Y No, las velocidades no las, o sea, no se ve, no las veo. O sea, en la paleta de color sale, pero no las escriben. O no sé si dicen que en el manto hay baja resolución, pero el underplating es bajo. Bueno, es que underplating es un nombre mal puesto en todo caso, pero generalmente se refiere cuando es bajo la corteza, un material que es menos denso que el manto, bajo la corteza. sí, en general Y acá lo más profundo que llegaron fue a 30 kilómetros, lo cual, bueno, como observaron, le asociaron una, un grosor
a la corteza oceánica más o menos de 5 kilómetros, que sería lo de acá, y al resto del espesor elástico los 14 kilómetros. En general sí, no llegaron tan profundo y esta descontinuidad la tratan como si fuera, como que si ahí terminara la corteza, lo cual incluso para a mi percepción no es tan exacto debido a que si vemos un underplating lo vamos a ver bajo bajo la placa oceánica en sí, y el mojo no necesariamente describe el fin de la placa oceánica, pero acá todo, bueno, durante toda la lectura se hacía como alusión a que ahí terminaba en general la placa. Mm, claro. Eso celeste es, eso el engrosamiento, dicen ahí se flectada o engrosada, lo No, no, celeste. lo celeste es la corteza oceánica flexurada o flectada por la carga generada por todo este material que extruyó el hotspot en general. Mm, yo creo que engrosada, pero, o sea, una mezcla. Eh, Se toma como lo que estaba antes de que estaba el hotspot. O sea, todavía cuando recién estaba empezando el hotspot solamente estaba esta corteza oceánica, la cual después empezó a ver la actividad precisamente del volcanismo, lo cual se fue acumulando y luego fue flectada esta placa de acá. Pero todo lo azul se toma como lo preexistente. Y lo demás son las capitas o las capas en general que se generaron eh, más o menos por las diferentes actividades magmáticas y volcánicas. tú dices, lo celeste era lo preexistente Sí, y se fue y lo nuevo se fue para arriba. sí, lo nuevo se empezó como a acumular por sobre esta corteza oceánica, generando estos rangos montañosos debajo del agua. O sea, está toda esta corteza oceánica, Mm, la cual después empezó el hotspot y empezó a formarse estos montes, que sería análogo a cómo se formó la, las islas de Hawái, por acumulamiento de actividad volcánica, o sea, de material volcánico eh, superponiéndose uno sobre el otro. claro, un porcentaje sube y otro se queda por debajo. Sí, Y, que ese que se queda debajo lo pusieron en estos colores medio morados, o a eso lo asoció. y lo que se queda por debajo igual empuja para arriba. Sí, Igual también todo sube. y de Eh, hecho acá se vio que la flexura de esta corteza es menor, o sea, se abomba en estos lados donde la carga del material volcánico es menor, ya que hay menos cantidad. Que en estas zonas tendríamos los dos buyots principales que se, que se estudian. bueno, en todo caso deberían mostrar un perfil que sea perpendicular a al bridge. En Para este caso, para decir de verdad que es normal y que es anómalo. Porque hay todo anómalo. Ese, el perfil, ese no lo pusieron. La línea. no, el MGL, la línea uno no la estudiaron, no la mostraron, de hecho no hicieron ningún modelamiento con respecto a la línea perpendicular, solamente usaron los datos que estaban a través del rumbo Claro, de, de esta cadena montañosa. claro, es todo anómalo. Entonces, no sé.
Mm, Me hicieron pasar dos papers. Y, y las figuras encuentro que están demasiado chicas, yo encuentro. Hay más información que no la ocultan, no sé. Preguntas de usted. Eh, yo podría hacer dos preguntas. Lo primero, un poco mencioné eso, lo del underplating, como, ¿qué esperaría entonces en el modelo? Si ellos quisieran decir efectivamente hay underplating, ¿qué esperarían de los modelos de los que obtuvieron? Eh, para decir que hubiese underplating en esta zona, esperarían, bueno, bajo el modo, que es lo que describían ellos, que hubiese una menor velocidad de la reflexión y refracción de la onda Hubble, lo cual no observaron ya que toda esta parte de abajo la tomaron como homogénea. Así que lo comparaban con otro, eh, con otro Rich, en el cual sí había underplating y se observaba toda esta como una discontinuidad de datos de velocidad, la cual es menor. Ya. Y decían que habían algunas zonas que lo presentaban y otras zonas que no lo presentaban. Y ya por la razón de, ahora la razón de por qué eso pasaba no lo tenían muy claro. No, decían que todavía no se conocía muy bien el control de este underplating Entonces, general. en eso que decís de las zonas en las que pasaba y no pasaba, no hay como un criterio entonces directo como para decirle cuándo pasaba. El criterio directo sería la reflexión de la onda Ah, Hubble ya, ya, ya. más baja acá, o sea, una velocidad más baja debajo del modo. Ah, ya, entiendo. Y no sabía muy bien por qué se daba esa diferencia. Ya. Y lo otro, eh, tú mencionaste que, por ejemplo, esos valores naranjos que aparecen ahí como, que están ahí, son como intrusiones, ¿cierto? Algunos que son como más, son ciertos que están ahí como en lo alrededor. Sí, eso mismo. Sí, En algún momento se menciona algo como que puede haber sido producido por el resultado del modelo, como algún tipo de artefacto o algo de ese estilo. O sea, claramente ahí se ve que hay como que puede haber una correlación como con el modelo, pero no se menciona nada, algo así como que fue un artefacto producido al realizar el modelo o algo de ese estilo. como problemas instrumentales, dices O tú. algo no necesariamente instrumental, sino problemas del mismo procesamiento o variaciones del mismo procesamiento. Uy, no, en general, bueno, al tomar los datos sísmicos, le aplicaron diferentes filtros para minimizar el ruido y vieron estos contornos, bueno, como que se ven acá, que son contornos bueno, dentro de cada de estos contornos, las velocidades de reflexión de ondas son, bueno, casi las mismas. Y les generaron esta área, sobre todo, eh, estas zonas media anómalas, o no anómalas, sino que diferentes de su entorno. Por ejemplo, el que más me llamó la atención a mí fue este de acá, que luego esto lo asocian como a intrusivos corticales, o sea, no necesariamente a la carga de lo, bueno, del grosor elástico. Ya. O sea, sí, yo pensé lo mismo que decía Camilo, que es un artefacto. Tiene toda la pinta. O sea, quizá la pregunta, Camilo, era si ellos tienen una prueba adicional de que es intrusivo en Sí, superficie, eso mismo. Sí. No, en general, de hecho, yo también por la pensaba que batimetría. sí, es a través de la batimetría solamente, lo cual a mi criterio, igual, por decirlo de alguna forma, se pegan algunos golazos porque, porque acá asume que esta parte te presenta una menor velocidad debido a que tiene una porosidad mayor. Pero en ningún momento hay una descripción de este material, o sea, no sabemos si en realidad tiene una porosidad mayor a bueno, en este caso sería lo verde, que serían como los extrusivos porosos, versus los extrusivos menos porosos, Sí, sino que
quizá una forma, ellos tomaron datos de sísmica de reflexión, pero no los pusieron, ¿no? O Sí, sea, sí ahí están los perfiles, pero bueno, si quieres los comparto esos perfiles, no los puse precisamente acá, porque no fue en base a eso, usaron más como lo del modelo que utilizaron, que al final pusieron capas de diferentes como horizontes de no, sí, pero velocidad. eso viene de modelo de velocidad, pero necesita un constraint independiente. Entonces, la sísmica de reflexión no la pusieron. Espérame un segundo. Eh, Parece que no. Solamente tienen estos datos de acá. No sé si se ve acá. Bueno, Esos son de reflexión, esos son sí, los VH. sí, Los de reflexión son imágenes. Imágenes de... No las pusieron, no sé, ocultaron muchos datos y tenían más datos. sí, en Le ocultaron. general, bueno, a mi criterio siento que quedaron varias cosas inconclusas, o varias asunciones, como la porosidad del material, como más somero, ya que como que eso es una interpretación más que, o sea, cómo asocian las menores velocidades a las fronteras. ¿Cómo esas instrucciones, en qué estación estaban? ¿En qué ubicación estaban? ¿En qué parte? Ahí está, mm, a los 100 kilómetros, pero de norte a sur. Ya. Ujú. No sé. No, yo creo que no sé. Se mandaron un carril y como son famosos se los publicaron igual. Quizás si lo hubiese mandado yo no lo hubiesen publicado. Como son gringos. Bueno. Ya. ¿Alguna pregunta de ustedes? Sin duda de los alumnos. Bueno, si no hay más dudas. Bueno, como dijimos, parece que bueno, no está la persona que tiene que presentar ahora, así que lo dejamos hasta acá. Eso. Nos Ya. vemos.